Libro Éxodo capítulo 12, versículo 38. Éxodo 12, 38. Alabanza sean al nombre del Señor Jesucristo. Saludamos a la hermana Sureñita. Pide oración por salud, especialmente por mi hijo, dice ella, Fabián Páez, que desde niño sufre de epilepsia. Y quiero que Dios haga un milagro de sacarlo de esa situación. Yo también, hermano, sufría de epilepsia a los 5 años. Antes de llegar a Cristo, y cuando llegamos a Cristo, pues el Señor en su misericordia me sanó. A veces pienso qué sería de mi vida. De pronto ni siquiera podría ser pastor o tener un hogar, porque esta enfermedad es degenerativa, ¿no? Va quemando neuronas, va dañando como la mente, pero Dios puede hacer un milagro. Si lo hizo en mí, en usted también, amada hermana, en su hijo puede hacer Dios un milagro maravilloso. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos entonces a la palabra de nuestro amado Rey, Éxodo capítulo 12, versículo 38. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios, 12:38. Amén. Léanlo conmigo, por favor, hermano. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Ya oramos, démosle al Señor la honra y la gloria y prestemos mucha atención a esta palabra que vamos a hablar bajo el tema: ¿eres natural o extranjero? Gloria al Señor. ¿Eres natural o extranjero? Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanos, cuando hablamos de ser natural, estamos hablando de una persona que ha nacido en un país y que tiene un sentimiento muy distinto a una persona que simplemente viene de visita al país o que es de otra parte. Bueno, lógicamente no, siendo extranjero es de otro país, pero que viene de visita o está viviendo, ya se ha quedado allí como residente, pero los sentimientos son muy distintos. Si le va mal en esa patria o a esa patria le va mal, pues simplemente piensa: me voy para mi tierra, me voy para mi casa y no hay ningún problema. Pero el natural, la persona que ha nacido allí, ama a esa patria. De pronto, muchos de nosotros, por ejemplo, a mí no me interesa el fútbol, no me gusta, pero cuando juega Colombia, como que hay un patriotismo y como que uno, aunque no vemos el fútbol, no que sea pecado de pronto jugar con los niños, salir de pronto al parque, pero sí es malo ser hincha de un equipo y ser como tan fanático y como que se vuelva su Dios eso. Pero no podemos decir que cuando juega Colombia no nos da de pronto un sentimiento patriótico y como que queremos que gane. Amén, gloria al Señor. Deseamos que gane porque es nuestra tierra. También queremos que a Colombia le vaya bien. Queremos orar por Colombia, que las almas se salven. Bueno, hermano, que se acabe esta pandemia, que se reactive la parte económica, etcétera. Muchas cosas buenas para nuestra patria. Si no lo pensáramos de esa forma, pues entonces no amamos al país donde Dios nos puso. Por eso digo que siempre el natural tiene un sentimiento patriótico, de pertenencia, aún por regiones. En Colombia muchas veces somos muy regionalistas. Y por ejemplo, si estamos en un departamento que no es el nuestro, no nos interesa mucho. Y eso es triste. Le pertenece a nuestra patria. Por ejemplo, ¿por qué en Medellín y toda Antioquia son tan ordenados? Por ejemplo, más que todo en Medellín, usted ve la ciudad muy ordenada. Casi nadie bota basura al piso. Casi nadie se atropella para entrar al metro, para entrar a los sistemas de transporte. Y hay una cultura maravillosa porque es que los paisas tienen un sentido de pertenencia glorioso por su país primero y también por su ciudad. Pero si miramos Bogotá, es mi ciudad y yo la amo, pero debo decir que aquí en Bogotá convergen una cantidad de regiones, de personas, aún de otros países, y por eso no hay sentido de pertenencia. Y a muchos no les importa botar la basura, no les importa dañar el sistema de transporte, etcétera, pintar las paredes de pronto de aquellos lugares importantes. No les interesa porque no es nuestro. Y muchas veces lo que no es nuestro, pues lo botamos. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pero cuando uno toma
un sentimiento de que esto es mío, de pertenencia, defiende las cosas, las cuida y quiere conocerlas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque es que el extranjero, el que no le interesan las cosas de allí, pues así mismo toma todo y quizás lo tiene por nada. Pero cuando nosotros tenemos ese sentimiento maravilloso de pertenencia, lo cuidamos, lo protegemos y queremos saber más y más. Mire, hermano, aquí en este versículo, gloria al Señor, estamos hablando bajo el tema, ¿eres natural o extranjero? Y aquí en este versículo, capítulo 12 de Éxodo, versículo 38 dice que con el pueblo de Israel subió una multitud de gentes hasta allí. Lógicamente ovejas y muchísimo ganado, pero una multitud de gente que no eran del pueblo de Israel y que se mezclaron con ellos y estuvieron ahí, pero que nunca pertenecieron al pueblo, que nunca pertenecieron a lo que Dios les había dado, porque no les interesaba. Estuve leyendo en otras fuentes y dice que también con el pueblo de Israel había más esclavos allí, que no tan solamente del pueblo de Israel tenía Faraón para hacer su trabajo, de las ciudades de Pitón, de Ramesés, ciudades de almacenaje y todo lo que tenía que ver con construcciones en Egipto. No solamente había el pueblo de Israel, sino que también habían asiáticos, dice la historia no bíblica, aunque la Biblia dice que subió de mucha otra gente extranjera con el pueblo, pero estuve mirando y dice que gente asiática y de otros continentes también las tenían como esclavas y a ellas las hacían trabajar. Y cuando se dieron cuenta que había una oportunidad ahí entremezclados de salir y de hacerse pasar por israelitas, pues lo hicieron para ser libres de la esclavitud. Mas no porque amaran a Dios, mas no porque quisieran convertirse al Dios de Israel, sino vieron la oportunidad de salir, amado hermano. Entonces, esta gente se mezcló entre el pueblo. ¿Hubo problemas con ellas? Claro que sí, ya vamos a mirar. Es gente, también si lo pasamos a nuestra vida cristiana, es gente que ven oportunidades en una iglesia y van allá a esa iglesia, pero nunca van a ser del pueblo de Dios. Son extranjeros. Hablemos de esas personas como extranjeras espiritualmente, que nunca son del pueblo del Señor. ¿Y van a pasar problemas con ellas? Claro que sí. Esas personas vieron la oportunidad, de pronto, escuchen bien, de que los evangélicos oran tan bonito y necesitan una oración para que Dios los sane, para que Dios les supla para sus necesidades, para que Dios les ayude en tal o cual situación. Y están dentro de una iglesia, pero si usted se da cuenta, nunca son del pueblo que van para el reino de los cielos. Ahora, leamos en Números capítulo 11, hablando de esa misma gente, mire lo que pasaba. Con esta gente se dieron episodios tremendos y uno de ellos es este, capítulo 11 de Números, versículo 4. Dice la escritura, y la gente extranjera, mire, y la gente extranjera que se mezcló entre ellos tuvo un vivo deseo. Vean, la gente extranjera primero que todo. Y luego, pues contaminaron al pueblo de Israel y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado y de todo esto, y esto fue para pecado. Muchos de ellos murieron. Esta gente extranjera, que habla aquí la palabra de nuestro amado Señor, dice que tuvieron un vivo deseo. Al leer en otras versiones y al leer en una versión más original, dice que tuvieron un deseo muy grande, Kevin, gloria al Señor, amén. Aleluya, que tuvieron un deseo muy grande de comer y que quisieron comer, que se mezclaron con el pueblo de Israel, pero que su pensamiento era comer, nada más. Gloria al nombre del Señor. Tremendo, ¿cierto, hermano? Y estaban entre el pueblo de Israel. Es por eso que el mundo tiene que entender que en medio del pueblo de Dios hay otra clase de gente. Hay otro tipo de personas. ¿Sabe qué es lo malo? Que el mundo casi no hace diferencia entre el extranjero, espiritualmente hablando, y entre el verdadero pueblo de Dios, sino que a todos nos juzga por igual. El extranjero es el que da mal testimonio.
El extranjero simplemente piensa en las cosas de la carne, en la comida, amén, o sea, en lo terrenal, eso es lo que significa. ¿Qué más? En su comida diaria, en su dinero, en sus propiedades. Ellos simplemente ven oportunidades en la vida cristiana, en las cosas de Dios, mas no están como un pueblo verdadero adorando y glorificando al Señor. La Biblia dice: un pueblo he creado, mis alabanzas publicarán. Pero el pueblo extranjero que está en medio de la congregación, lo único que piensa es, amado hermano, en su comida diaria, o sea, en lo terrenal. Y usted se da cuenta que hay iglesias así, que el pastor decreta, que el pastor ordena y tiene que pasar, y toman al Señor Jesucristo como si fuera un cajero electrónico. En cada culto tienen que sacarle dinero, tienen que sacarle milagros, tienen que sacarle, bueno hermano, ¿cómo pudiéramos decir? Lo que ellos necesitan o lo que ellos quieren, como un mandadero, como un bombero que apaga los incendios. Pero el Señor dice: este pueblo que yo he creado es para que publique mis alabanzas, para que me adore, para que me alabe, para que me glorifique. Para eso Dios nos trajo. Pero el pueblo mezclado entre el pueblo de Dios, ese pueblo extranjero, no le importa, amado hermano, la vida espiritual. No le interesan los intereses del cielo. No le interesa lo que está pasando con los tiempos, lo que estamos viendo, que Cristo viene pronto. No, ellos quieren el dinero. Mire, el pueblo extranjero que habla aquí, Números capítulo 11, versículo 4. No sé si usted me alcance a entender, quiera Dios que sí. Como le dije, lo leí en otras versiones, en una versión más original dice que a ellos les interesaba era comer y que se preocupaban esta gente extranjera por su bienestar. Es como, por ejemplo, una persona extranjera en nuestro país, gloria a Dios, que venga. ¿Será que quiere el bienestar para Colombia? Muy poco. ¿Qué es lo que quiere? Conseguir, comprar y enviar para su país, y enviar para España, enviar para, bueno, para el país que sea. Bueno, alguno que otro querrá la bendición de Colombia, pero la gran mayoría piensa es en lo suyo propio. Y asimismo el pueblo cristiano, llamado cristiano entre comillas, extranjero dentro de la iglesia, dentro de el cuerpo del Señor, ¿qué es lo que quiere? Lo que quería esta gente extranjera: comer. Simplemente: Señor, súpleme, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, dame. Pero nunca usted los ve conectados con el cielo, conectados con su presencia. Muy poco, amén hermano, quiere buscar la gloria y la presencia del Señor cuando se es extranjero en la vida espiritual. Gloria al Señor. Esta gente llega allí, gloria al nombre del Señor, a la vida cristiana sin una conversión genuina. Es como en Mateo capítulo 13, versículo 25. Vayamos allá. Mateo 13, 25. Yo leyendo todo esto decía: Señor, aquí debe haber algo. Ayúdame para poderlo extractar. Mateo 13, 25, habla la Biblia: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña entre el trigo. ¿Y qué hizo? Y se fue. Bueno, al otro día se dieron cuenta y los discípulos le dijeron, o mejor los trabajadores le dijeron: Señor, ¿quieres que arranquemos esa cizaña? ¿Y qué le dijo el Señor? No la arranquen, porque ella se entremezcla con el trigo. Y las raíces de la cizaña tienen esa particularidad, que se juntan y se enredan en las raíces del trigo, y al arrancar la cizaña se arranca el trigo. Entonces siempre vamos a tener tanto pueblo de Dios como gente extranjera dentro de la congregación. Repito, no estoy diciendo que esa gente extranjera sea de otro país. Estoy hablando en la parte espiritual, aquí en este momento. Estamos hablando de esa gente extranjera en el pueblo de Israel, que fue una cizaña, que en lugar de ayudar en muchos episodios fueron los primeros que se levantaron y protestaban. Porque es que el que no es natural de su país es el que más protesta en muchas ocasiones. El que más dice: es que tienen que darme, es que tienen que suplirme, es que mire, tengo mis derechos. Bueno, gloria al Señor, los tendrán, amén. Pero cuando uno está en otra parte no debe exigir mucho. Ahora, esta gente en muchas ocasiones fue la primera que se levantó en muchos episodios. En la vida cristiana, el que más pelea, el que más molesta, es el que menos busca de Dios, es el que menos ayuna,
Él es el que menos clama. Y entonces él está criticando. El pastor no me visita, el pastor no me dio, los líderes no me suplen, en esta pandemia no me ayudaron. Bueno, una cantidad de cosas, porque él lo que quiere es, como esta gente, un vivo deseo de las cosas de esta tierra. Y así como la cizaña crecerá y estarán los extranjeros espirituales hasta el último día de la iglesia, hasta que venga Cristo y tome el trigo y la cizaña la deje aquí. Amén. ¿Qué podemos más decir? Yo pensaba, ¿cómo se forman los extranjeros dentro del pueblo de Israel? ¿Qué piensa usted, amado hermano? ¿Cómo se formarán? Según la palabra del Señor, en el capítulo 8 de Hechos, gloria a Dios, miremos cómo se forma. Hechos, capítulo 8. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, la primera forma que yo vi, cómo se llega a ser extranjero dentro de la iglesia, es lo que veíamos, que hay gente que se une a la iglesia, ¿cierto? Llega de otras partes, pero nunca tiene una conversión genuina delante del Señor. Mire este hombre, Hechos capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: pero había un hombre llamado como Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, en Samaria, ¿no? Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Miren lo que dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Este hombre creyó, entre comillas, y se hizo bautizar, pero no era del pueblo de Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque dice la escritura un poquito más adelante que los discípulos oraban por las personas y el Espíritu Santo los llenaba, el Espíritu Santo obraba. Gloria al nombre del Señor. Dice en el versículo 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo a las personas, ¿qué dice? Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Oiga, qué cosa tan tremenda. Este hombre se había hecho hasta bautizar, porque hay gente así que se ha hecho hasta bautizar. Entran a una iglesia y se hacen bautizar, toman un liderazgo, pero no son del pueblo de Dios. No son los que van para el cielo, sino que son de esas personas extranjeras, gloria a Dios, que no se han convertido totalmente. ¿Por qué le digo que este hombre llamado Simón no se había convertido? Porque Pedro se lo dice. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, ¿cómo era? No recto delante de Dios. ¿Y qué le dice? Arrepiéntete pues de esta tu maldad. O sea, este hombre estaba allí hasta bautizado. Se lo pasaba con los discípulos, pero no se había convertido, no se había arrepentido de corazón. Hay gente incircuncisa de corazón dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo, que un día el Señor les va a decir: amigo, ¿cómo entraste aquí? Si no estás vestido de boda, si no tienes ese vestido limpio, blanco y resplandeciente, ¿quién te dejó entrar? Y el Señor dirá: atadle de pies y manos, y se ha echado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Yo siempre tengo que pensar, y piénselo por favor: ¿soy del pueblo de Dios verdaderamente, los que van para el cielo, o soy un extranjero allí que simplemente estoy por ciertas cuestiones? Por ejemplo, él con sus artes mágicas había engañado al pueblo de Samaria por dinero, porque es que los brujos lo primero que quieren es dinero. ¿Y por qué él quería? ¿Por qué ofreció dinero? ¿Y por qué quería el Espíritu Santo? ¿Simplemente para orar y que las personas fueran bautizadas? No, para cobrarles, para pedirles, porque el brujo o la persona que siempre está pensando como el extranjero, ¿cierto?, en dinero. Por ejemplo, un ejemplo, hermano: si yo me voy para los Estados Unidos a trabajar, ¿por qué me voy? ¿Para ayudar allá con los Estados Unidos y dejarles dinero allá? No, ¿sabe por qué me voy? Para obtener dinero. Si yo me voy para otro país es pensando en dinero,
porque pienso es que allá voy a obtener dólares, euros y traer aquí dinero, ¿cierto? Entonces, el extranjero siempre piensa en estar en otra parte para obtener una ganancia, a menos que se vaya como misionero, a menos que se vaya como pastor. Del resto, siempre pensará en traer algo. Entonces, este extranjero que estaba dentro del pueblo de Dios, dentro del grupo de los discípulos, viendo cómo se hacían milagros, portentos, maravillas, esto le llamó la atención y dijo: aquí puedo sacar una tajada bien grande. Este es el negocio. Amén. Este es el negocio, socio, dicen por allí, ¿no? Este es el negocio donde puedo, gloria a Dios, obtener una gran ganancia. Y por eso les ofreció dinero. Yo les doy tanto. Y luego él pensaría, puedo yo también, hermano, deducirlo, que pensó: por cada uno que yo imponga las manos y reciba el Espíritu Santo, les cobro tanto. El apóstol Pedro le dice: tu corazón no es recto delante del Señor, arrepiéntete pues de tu maldad. Yo puedo deducir de todo esto que hay gente que llega para ser extranjera, llega al pueblo de Dios, pasa a un altar, recibe a Cristo en el corazón y se hace hasta bautizar, pero nunca de verdad se han arrepentido de corazón. Y de ahí es que se dan malos testimonios. ¿Por qué? Porque ese mismo sigue tomando, sigue por allá mirando mujeres, sigue por allá, hermano, pecando en sus delitos anteriores. Amén. Y viene a la iglesia y usted lo ve quizás que diezma, que ofrenda, pero no es del pueblo de Dios. Esa persona se va a quedar del arrebatamiento de la iglesia. Así es que se juntan muchos a las congregaciones como ellos, que nunca han tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, que dicen: yo no sé, pero a mí me queda muy duro dejar la masturbación, dejar la pornografía, dejar el pecado. Me queda muy duro dejar toda esa inmoralidad, dejar todavía la cerveza. Se esconden por ahí en lo oculto, a jugar tejo, a tomar cerveza, a jugar aquellos juegos que lo llevan al pecado, a la maldad. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido de todo corazón. Por eso que él le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado este pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y era bautizado ya en aguas. Aleluya. No me dice que era bautizado en el Espíritu Santo. No creo. Estoy seguro que no. Era bautizado en agua. Pero estaba en hiel de amargura. ¿Cuánta gente está en hiel de amargura, encarcelada? Y el Señor quiere que salga de ahí. El Señor no quiere que usted sea un extranjero. Él quiere que usted sea del pueblo de Dios, del verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque cristianos hay por montones, pero el Señor dijo: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Alabanza sean al nombre del Señor. Él le dice, muy como temeroso: rogad por favor al Señor para que no venga todo eso lo que habéis dicho de mí. No sé si se arrepintió de corazón, no dice más la palabra del Señor, pero así o de esta forma es una de las formas que mucha gente extranjera está en medio del pueblo de Dios, incircuncisos de corazón, sin conocer al verdadero Dios, que no saben orar todavía y han pasado los años. Y hay gente que puede estar hasta 40 o 50 años dentro de una iglesia, pero son extranjeros. Y son los que más dan problemas, porque como vimos en Números capítulo 11 versículo 4, son los que más dan problemas, los que más protestan, los que más molestan, los que más están así haciendo como contrapeso y no permiten muchas veces que la obra de Dios avance. Además de eso, contaminan a otros, como lo vimos. Porque después del pueblo de Israel, verlos a ellos llorando y diciendo: queremos carne, queremos comer como comíamos allá en Egipto, pues el pueblo de Israel también se contaminó y dijo: pues también nosotros queremos comer eso. Porque las malas influencias se pegan más rápido. Que el Señor nos ayude y nos guarde. La segunda forma que veo, amado hermano, que una persona se vuelve extranjera dentro del pueblo de Dios, es lo que dice Josué capítulo 2 versículo 10. Josué capítulo 2 versículo 10. Bendito sea el Señor. Dice así la palabra de Dios: Josué, ¿o jueces será? Santo es el Señor. Sí, jueces es. Gloria a Jesús. Capítulo 2 versículo 10. Sí, jueces 2:10.
Miren la segunda forma como una persona puede llegar a ser un extranjero dentro del pueblo de Dios. Y toda aquella generación, está hablando de Josué y todos los que vivieron con él, sus contemporáneos, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Y qué dice? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Amén. Aquí es importante anotar algo, que muchos de los hijos de las generaciones que están creciendo son extranjeros en el pueblo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que los padres no nos estamos preocupando al máximo para que nuestros hijos conozcan al Señor, para que nuestros hijos amen a Dios, para que nuestros hijos reciban a Cristo en el corazón, para que oren, para que clamen, para que ayunen, para que busquen la presencia del Señor, sino que van creciendo sin oración, sin ayuno, como dice la escritura de ese muchacho, hijo de uno de los hijos de Elí, que cuando nació fue tomada el arca. ¿Y sabe cómo le puso la mamá al morir? Icabod, que quiere decir sin gloria. Y hay muchos hijos que están naciendo así como Icabod, sin gloria, sin presencia del Señor, que hoy están más contagiados y que saben tanto de las redes sociales, que saben tanto de este mundo de computadores y de todas las cosas que ofrece el cine y de todas las cosas que ofrece el mundo, menos de la palabra del Señor, menos de un versículo, que no leen la palabra ya, que son extranjeros, que se les dice busquemos allá en Oseas. ¿Oseas? ¿Qué es eso? Vamos a Nahum. ¿Nahum? Luego existe ese libro que, como un pastor en una ocasión decía, abran sus Biblias en la segunda de Jericó, capítulo 3, versículo 4, y la gran mayoría buscando segunda de Jericó, y busquen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento segunda de Jericó, y no encontraban. Hay gente así, extranjera. ¿Por qué? Porque es que no se les ha enseñado a buscar a Dios. Y no tan solamente hijos, hay hermanos extranjeros, porque nunca en esa iglesia les enseñan la verdadera palabra del Señor, que no saben qué es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, no saben qué es eso, no saben que existe, como cuando el apóstol Pablo fue y les habló a una iglesia del Espíritu Santo y les pregunta, ¿ustedes ya son bautizados en el Espíritu Santo? ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Imagínense, hermano, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y es importantísimo tenerlo dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones. A mí me entristece que mucho pueblo de Dios hoy día, hermano, y han pasado los años, no saben qué es el bautismo en el Espíritu Santo, no saben qué es hablar en nuevas lenguas, no saben de los dones del Espíritu Santo, ni siquiera saben que hay 9 dones del Espíritu de Dios, que Él los reparte a su pueblo, los reparte a su iglesia, a los pastores. No saben qué es eso, no saben muchos rudimentos, doctrinas, los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo más básico, no lo saben. Hay muchos que se han hecho bautizar, así como Simón, y no saben qué es eso. No saben para qué se hicieron bautizar. ¿Por qué? Simplemente los metieron allá secos y salieron mojados y nada más. Y luego se les dio una santa cena que tampoco saben su significado. Muchas cosas ya las ignoran. ¿Por qué se están volviendo extranjeros? ¿Por qué se están volviendo, hermano, como si no fueran del pueblo de Dios, del pueblo que va para el cielo? Porque no se les enseña la verdadera palabra del Señor. Hoy hay mucho mensaje adornado, mucho mensaje al levantarle la autoestima, de enseñarle cómo orar para recibir bendición económica, cómo dar para poder recibir economía, cómo ser sanado, pero no cómo ser santo para ser salvo, porque sin santidad nadie verá la presencia y la gloria del Señor. No sé si soy un predicador muy duro, pero es que estamos llevando a la gente al cielo, no estamos llevando gente a obtener las riquezas de esta tierra, porque para eso tome entonces clases de economía y quizás, hermano, de cómo hacerse rico. Eso es otra materia, pero aquí le estamos enseñando cómo entrar al reino de los cielos, cómo conocer a nuestro Señor Jesucristo verdaderamente, cómo nacer de nuevo. Eso es lo importante. Hermano, por favor, enséñele a su hijo, a su hija a respetar la oración, a respetar la palabra. Enséñele en un devocional quién fueron
aquellos personajes bíblicos, cómo consiguieron al Señor, cómo Dios se glorificó en sus vidas. Enséñeles cómo llegar al éxito, a la bendición espiritual y también física, económica, a través de la búsqueda del Señor. Porque hay gente preocupada cómo sus hijos van a estudiar, y es bueno pensar en esto. Y les están infundiendo en su mente: ¿por qué no eres un futbolista que va a ganar harto? A mí me da tristeza con padres de familia que les están allí metiendo en la cabeza a sus niños casi todos los días: hijo, tienes que ser un futbolista bueno porque eso es lo que da dinero. Y mira a James, y mira a Falcao, y mira a y mira a Cristiano Ronaldo, y mira a Messi, y a tantos futbolistas que hay. Mire cómo son de millonarios. Por favor, hazle. Pero no le están enseñando el camino que lleva a la vida eterna. Si algo le agradezco a mis padres, es que ellos, aunque no tuvieron dinero para dejarme quizás una herencia grandísima, me dejaron la mejor herencia, que es la palabra de Dios. Que se preocuparon por orar, ayunar por mí, y se preocuparon por detenerme cuando yo quería, hermano, salirme del camino del Señor. Allí estuvieron como un estorbo, como un muro, que no me dejaron salirme del camino del Señor. Y estoy aquí predicando la palabra de Dios por ellos también, primeramente por el Señor, y también por mis pastores que estuvieron dándome palabra, y muchas veces me llamaron la atención, y muchas veces me pusieron hasta en disciplina: no vuelve a tocar la guitarra por un tiempo hasta que no se arregle. Así me decían. Y qué bendición, ese evangelio ha venido cambiando, y es por eso que hay tanto extranjero en la casa del Señor, tanta gente que no sabe adorar, que lo que vienen es hacer es a bostezar dentro de los templos. Es así, los hemos visto, como mientras el Espíritu Santo se manifiesta en algunos, ellos están mirando para una parte, mirando para la otra. Ellos están bostezando, ellos están mirando a ver qué tan feo hace el hermano cuando el Espíritu Santo le está tocando, cuando el Espíritu Santo le está llenando. Oiga, hermano, y uno dice: pero ¿por qué esta gente no es capaz ni de cerrar los ojos un momento? Porque son extranjeros, porque es gente que no pertenece al pueblo de Dios como tal. Aleluya, que ha crecido sin gloria, o sea, que ha nacido en otras, o ha entrado a una iglesia, pero muertos, han nacido muertos. ¿Usted sabía que hay niños que nacen muertos? Y así hay gente que nace muerta en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque le dicen: recibe a Cristo en el corazón. Bueno, lo recibió entre comillas, pero nunca se le ha dado un estudio, se le ha dicho: tienes que nacer de nuevo, tienes que dejar esa maldad, tienes que dejar ese pecado, tienes que convertirte, ayunar y vigilar. No se le ha enseñado eso. Hay gente extranjera dentro de nosotros. Hay gente extranjera que pone una transmisión y, como decía mi esposa, la deja por ahí y se vuelve a arropar. O quizás está ahorita, en este momento, hoy, escuela dominical, debajo de las cobijas, tranquilos, siendo su culto, ¿no? Si usted ya estuvo en su culto y me está viendo a mí, está viendo extra esta transmisión, gloria al Señor, tranquilo, para usted no es esta palabra. Usted puede estar sentadito haciendo otros quehaceres porque ya estuvo en su culto, o sea, con su pastor, con su iglesia. Y yo pienso que estuvo ahí sentado o de pie, alabando a Dios, cerrando sus ojitos, en culto. Si usted ya me está viendo y esta es extra, esta transmisión no es para usted. Dios lo bendiga y gracias por verme, gracias por estar allí. Pero mis hermanos del paraíso, ustedes no pueden estar acostados en este momento. No pueden estar durmiendo en este momento, haciendo el almuerzo, el desayuno, trapeando, barriendo. No, es su culto. Si usted está haciendo aquello, que está haciendo otras cosas, no estuvo en culto. Escuchó, vio, pero no le dio la gloria a Dios, pero no estuvo en culto. Y a mí me preocupa que esta pandemia vuelva más de uno, que esta cuarentena que no le permita venir al templo convierta a más de uno, lo convierta en un extranjero, que cuando llegue al templo sea una persona allí como un bulto más de carne, pero no un adorador, no una persona que glorifica y bendice el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor allí en su casa? Diga amén, aleluya. Estamos en culto, amado hermano. Que los vecinos escuchen, no hay ningún problema. Ya todos debieron haberse levantado a esta hora. Por eso yo digo que no podemos permitir que nuestros hijos se nos vuelvan extranjeros espirituales dentro de nuestras casas. Yo me doy cuenta, a mí me da mucha tristeza por esto, porque a mí no me criaron así. Me da tristeza de ver cómo hermanos traen a sus hijos a la iglesia y nacidos en el evangelio, y no les dicen: hijo, vamos a cantar, gloria al nombre del Señor, vamos a cantar, colócate de pie, vamos a leer la palabra, hijo,
colócate de pie, sino que los niños, y ya grandotes, sentados, aplastados, perdónenme la palabra, pero tiene que ser así, sentados ahí en su silla, dormidos, se duermen y roncan. Y yo digo, no, a los padres no les da absolutamente nada decirle, despiértate. Y si es que no estamos hablando de niños de 2 años, de 3 años, 4 años, de 5 añitos que todavía están pequeños. Estamos hablando de niños de 8, 9, 10 años, 12 años, que son tremendos. Y que para que se queden quietos de 12 y 13, entonces el papá les da el celular o la mamá les da el celular. O les trae una cantidad de revistas o les trae colores y una cantidad de cuadernos para que ellos jueguen mientras está la palabra. Eso es lo que quiere el diablo, el Señor lo reprenda, para que la palabra no llegue al corazón, para que la palabra no cale allí en la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, y no les sirvan a Dios y no busquen a Dios. Preocupémonos, por favor, amado hermano, aleluya. ¿Qué están haciendo sus hijos en este momento? Le pregunto. ¿Estarán jugando Atari? ¿Estarán jugando en el Xbox? ¿O dónde están mientras usted está viendo el culto? Porque ellos no quieren ver esto, porque ellos no quieren ver, no. Tiene que forzarlos a entrar, dice la palabra, fuérzalos a entrar, porque ellos por sí solos no entrarán. Es para eso que Dios nos dio hijos, para que nosotros los encaminemos por el camino del Señor. Así es, como dice mi esposa, cuando ya están adolescentes jóvenes ya no quieren nada y usted ya no los puede obligar. Pero hay una palabra tan bonita: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo digo porque tengo 36 años, ya voy para 36 años, hermano, de ser cristiano, aleluya, y de ver cómo mi papá y mi mamá nos levantaron en el camino del Señor, y aquí estoy todavía. Y nunca me apartaré de este camino, estoy seguro. Yo no tengo la duda. Quizás después, Señor, ¿qué tal que yo me descarríe? Eso no está en mi léxico, eso no está en mi mente. Yo nunca me voy a descarriar. Siempre voy a servir al Rey del cielo, al Señor de señores. Porque hubo una familia que no me dejó criarme como extranjero, sino del pueblo de Dios. Si vamos a cantar, todos cantábamos. Yo recuerdo una ocasión que estaba aplaudiendo de esta forma, con mi puño, así. Y ya me había acostumbrado en los cultos de niño, ¿no? Yo tenía por ahí unos 8 años, 7, 8 años. Y me llamó el pastor y me dijo: hijo, así no se aplaude. Eso no se ve bien. Mire, es así, vea, así. Y comenzó a enseñarme. Y a mí de pena, hermano, pues aprendí. Y no me enojé con ese pastor. Gloria a Dios por ese pastor que ya está en el reino de los cielos, ya partió con el Señor. Porque he tenido en estos 36 años de ser cristiano una cantidad de pastores de mucha bendición. Él me enseñó cómo se aplaudía. Qué bueno, amado hermano. Mi papá me enseñó cómo se oraba, cómo se leía la palabra, cómo se respetaba el evangelio. Me han enseñado cómo se respeta el templo del Señor. Pero uno ve hijos de los hermanos entrando a los templos masticando chicle. Y cuando se cansan de remagiar allí, de masticar, toman ese chicle y lo ponen debajo de la silla. Amén. O simplemente lo tiran al piso. ¿Cuántos templos he visto? El piso está lleno de chicles, porque el chicle, después de que se pega en una superficie corrugosa, ¿no?, como carrasposa, es difícil de quitar. Hay gente que no respeta el templo del Señor. Hay papás que ni siquiera le enseñan a sus hijas: al templo no me vayas con minifalda, al templo no me vayas así. Papá, no, cuando llega una persona nueva hay que tenerle paciencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué bendición que viene una persona nueva, como viene vestida, le tenemos paciencia, Dios va tratando con su vida. Pero triste cuando uno sabe que esos muchachos, que esas personas han sido cristianos desde niños y su papá y su mamá no son capaces de exigirles, de decirles: el templo es sagrado, las cosas de Dios son sagradas. Antiguamente hasta los ancianos, cuando entraban a su iglesia católica, donde fuera, porque tenían un temor a Dios, se quitaban hasta el sombrero, muchos hasta los zapatos, o esos zapatos viejos que traían se los quitaban y se colocaban las alpargatas nuevas, porque entraban a encontrarse con Dios. ¿Cuánto se ha perdido el amor hacia un templo? ¿Cuánto se ha perdido el amor hacia una casa del Señor? ¿Y sabe por qué Dios permite esta cuarentena y que la gente no haya podido volver a los templos? Y ahora muchos dicen: ay, ahorita sí queremos ir, hermano, ¿cuándo van a abrir? Y muchos están desanimando y otros están bravos con sus pastores porque no abren el templo. Pero ¿cuántos de ellos no les interesaba
una reunión, un culto. No les interesaba. Se sentaban y cuando uno dice, y hay gente, perdóneme hermano, pero hay gente que cuando uno dice, vamos a estar en pie a adorar a Dios, ellos se sientan. Nacieron cansados, viven cansados, están cansados, morirán cansados. ¿Por qué? Cuando era una fiesta, no importaba si tocaba bailar toda la noche, si tocaba tomar toda la noche y al otro día trabajar, no les interesaba. Pero ahora se les invita a una vigilia hasta las 12 de la noche. Oiga, hermano, como los viernes, y más de uno, ay no, estoy cansado, ay no, tengo pereza, ay no, esto, ay no. Usted se está volviendo extranjero en el pueblo del Señor. Le digo en el nombre del Señor Jesucristo, y siento la presencia de Dios en mi vida y no quiero manipularle con esto, la siento aquí, siento de decirle, se está volviendo extranjero delante del Señor. Los invitan a una vigilia y muchos de ellos no están, tienen que trabajar hasta las 12 nomás. Y cuando las vigilias son presenciales, cuando eran presenciales, muy pronto con la ayuda del Señor, ya hay templos que han sido abiertos, por ejemplo en Fome, que ya abrieron el templo, y en algunos pueblos ya abrieron el templo porque el alcalde les dio el permiso, la obra también. Pero cuando son presenciales, uno no haya qué hacer después de las 10, porque muchos que son extranjeros se quedan dormidos. Y eso que no tan solamente oramos, cantamos, leemos la palabra, explicamos, son enseñanzas prácticas. A mí me gustan las enseñanzas prácticas. Yo no estoy hablando aquí cosas que de pronto la gente no sepa que estoy hablando. Esto es práctico, gloria al nombre del Señor. Nos preocupamos por un sermón. Mi esposa decía esta mañana algo y me llamó la atención, que este culto es para darle la gloria a Dios, pero también es por ustedes, amado hermano. Pudiéramos quedarnos sin hacer culto, pudiéramos quedarnos también durmiendo, pero este culto lo hacemos con todo el corazón. Usted no sabe cuánto anhelamos que usted se conecte, cuánto deseamos que la presencia del Señor le toque, cuánto pensamos este coro tocará la vida. Este coro ensayando las voces, a veces no nos alcanza la voz para hacerlo mejor, pero lo hacemos para usted también, para que sea bendecido, para que Dios toque su mente, su corazón, su vida. Amado hermano, no se vuelva extranjero en la casa del Señor. No permita que los suyos se vuelvan extranjeros. Y es por eso que nosotros como pastores nos toca estar alertando, diciendo todas estas cosas. No es que querramos regañarlos, es que necesitamos ser sacudidos por esta palabra maravillosa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Aleluya. Entonces, yo me doy cuenta lo que dice aquí la palabra, que el pueblo, Josué, fue muy buen líder, pero a Josué le faltó haber formado otro líder. Moisés fue un líder completo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque formó a Josué. Pero Josué no formó a nadie. Josué se centró en su liderazgo, en él. Se centró en que le fuera bien y hacer la voluntad de Dios, pero no en preparar a otros para la obra de nuestro Dios. Cuando murió nuestro hermano Luis M. Ortiz, que fue nuestro fundador de la obra del Señor del Movimiento Misionero Mundial, ¿cuántos pensaban que la iglesia se iba a acabar? Que el movimiento se acababa porque se murió su fundador. Pero lo lindo de este siervo del Señor es que le dio la oportunidad a otros de poderse superar, a otros de poder aprender, a otros de poder liderar. Y cuando él murió, habían líderes, habían personas fuertes, gloria al Señor. Y mire cómo vamos hasta el día de hoy, bendecidos. Que aunque algunos digan, la iglesia del Movimiento Misionero Mundial está cambiando, eso es mentira, eso no es verdad, son palabras huecas, vacías, que no son la realidad. Aquí estamos y tenemos el legado de nuestro pastor Luis M. Ortiz. ¿Cuál es? La palabra verdadera de nuestro Señor, esa vida de santidad, ese recasamiento no ha llegado como algunos dicen, que lo permitimos ahora, no ha llegado tal mundanalidad. Aquí estamos, aquí me ven ustedes, aquí ven a mi esposa, gloria al nombre del Señor, sirviéndole a Dios hasta el último día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hubo líderes que nos supieron formar. El pastor que nos permitió salir a la obra, nuestro pastor Joaquín, nuestra pastora Araceli, cuánto nos enseñaron de la palabra de Dios, que fue una gran bendición, y aquí estamos. Pero si usted no se preocupa por esas personas que van saliendo de sus lomos, por esas personas que están a su alrededor, líder que me está escuchando, usted tiene que orar y clamar por sus liderados, por esas personas que están a su alrededor, por sus hijos, amén, todo hermano, gloria a Dios, por sus nietos, por sus bisnietos, por todos aquellos, por todas estas generaciones, tiene que preocuparse que conozcan al verdadero Dios.
Josué, ni ninguno se preocupó. Y es por eso que se levantó una generación apóstata. Ahí dice en el versículo 11, en un rótulo, apostasía de Israel y la obra de los jueces, que no recordaron que fue Dios el que los metió en esa tierra allí y que todo lo que tenían era porque Dios se lo había dado. Yo les estoy recordando siempre a mis hijos, si comemos, hijos, es por la misericordia de Dios, es porque Dios nos suple, es porque Dios nos da. Démosle gloria a Dios por esta iglesia también, por la gente generosa, todo eso. Y a los hermanos me lo respeta. Siempre le estoy diciendo a mis hijos, respete a los hermanos. No le diga fulano, sutano, sino el hermano, la hermana fulana. Debemos enseñarle respeto a estos hijos, tanto por la iglesia como por los pastores, nuestras autoridades. ¿Cuántos dicen, ese Henao, ese Ari Solís, ese fulano, ese sutano? No les dicen ni siquiera hermanos, ni mucho menos pastores, ni reverendos, menos hermanos. Simplemente hablan de Ari Solís dijo tal cosa. Dios nos guarde ese irrespeto. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra, dice la palabra de Dios. No adoramos a ningún hombre en esta obra, pero sí le respetamos porque Dios nos ha enseñado ese respeto. Dios está de acuerdo que respetemos a nuestras autoridades. A mi presbítero, amén. No digo, Víctor me dijo, no, mi presbítero, mi pastor Víctor, así lo respetamos. Y de pronto él ni me esté viendo, ni nuestras autoridades. No lo estoy diciendo para que de pronto ellos digan, ay, qué bendición de pastor. No, quizás ni nos recuerden muchas veces porque hay tanto siervo del Señor. Qué bendición, pero sí lo estoy diciendo porque Dios sabe que es así, que debe ser así, amado hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces hemos visto de dos formas, ¿cierto? Cómo esta gente llega o se vuelve extranjera en el pueblo de Dios. La primera que vimos es porque nunca se convierten a Cristo, llegan a la iglesia ya grandes. La segunda es que nacen dentro de una iglesia sí nacen en el pueblo cristiano, pero sus padres nunca se preocuparon, ni sus pastores, por enseñarle la verdadera doctrina del Señor. Por ahí estuve leyendo también en primera libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes. ¿Qué tal si lo leemos en un momentico? Mire esta gente, segundo libro de los Reyes. Gloria a Dios, santo es el Señor. Capítulo 17. Asiria puebla de nuevo a Samaria. Puebla de nuevo a Samaria. Dice la Biblia que vino este hombre llamado Salmanasar, que era el rey de los asirios, en el imperio de los asirios, y llegó a Israel. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 en adelante. Dice la palabra del Señor que este Salmanasar tomó la gente de Samaria, tomó la gente de Israel, porque ya estaba dividido el reino en dos, ¿no? Judá, el reino de Judá abajo en el sur con Benjamín, y las 10 tribus al norte, y su capital era Samaria. La capital de Judá era Jerusalén, ¿no? Pero en la parte norte la capital era Samaria. ¿Y qué hizo Salmanasar, el rey de los asirios? Eso más o menos en el año 730 aproximadamente. Tomó la gente de Samaria, la llevó para otras partes del mundo y trajo a Samaria gente de Cuta, ahí dice en el versículo 24, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, otras ciudades, y pobló Samaria. Entonces se hubo una mezcla tan tremenda que hasta el día del tiempo del Señor Jesucristo se decía que los samaritanos eran extranjeros y que tenían demonio y que eran una mezcla, porque era una mezcla entre toda esa gente más pueblo judío, se habían mezclado. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 41, que esta gente se los tragaban los leones, venían leones y los mataban, se los comían, y dijeron, pero ¿por qué? Entonces alguien entendió, es porque están sirviendo a otros dioses. Les mandaron un sacerdote para que les enseñara la ley, pero ellos no dejaron ni las costumbres del mundo, ni de sus dioses, ni tampoco dejaron la ley del Señor. Mire el versículo 41, así temieron, gloria a Dios, a Jehová, aquellas gentes, vea, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Se da cuenta ese versículo? Tremendo, hermano. Servían a Dios, entre comillas, y le servían al diablo. Adoraban a Jehová y adoraban a sus ídolos. Servían al diablo y le servían supuestamente a Dios. Y dice algo que me llama mucho la atención, que sus hijos y sus nietos y todas esas generaciones hasta el día de hoy hacen así.
no adoran al verdadero Dios. ¿Cuánto cristiano hay que todavía vienen a culto, cierto? Y vienen y cantan y adoran, pero usted los ve por allá también haciendo lo malo. Están lo mismo, son extranjeros en el pueblo de Dios. Por eso es que el pueblo de Israel o los judíos no pasaban por Samaria, porque decían: esta gente es maldita, esta gente es apartada de Dios, esta gente le servía a Dios, pero también a sus ídolos. Había una mezcolanza impresionante, como dice en Números 11:4, que la gente esa mezclada, que se había mezclado, y Dios detesta las mezclas. Dios quiere que seamos puros para la honra y la gloria del Señor. Y la tercera forma como una persona se vuelve extranjero es como dice la escritura en Apocalipsis 2:4. Miren lo que dice: que ha sido del pueblo de Dios, que ha sido llena del Espíritu Santo, que ha sido bautizada, que en verdad ha conocido al Señor. Pero miren lo que dice Apocalipsis 2:4. Gloria a Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor enseñándole a esta iglesia, que fue la iglesia primitiva. Éfeso representa la iglesia desde el levantamiento de Cristo, desde la venida del Pentecostés hasta el año 100, que fue como la iglesia apostólica, la primera iglesia. Y le dice en el versículo 2: yo conozco tus obras, mire tu arduo trabajo, paciencia. Estos no eran extranjeros, que no puede soportar a los malos. O sea, era gente que miraba quién era el verdadero cristiano. Y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles, y has, ¿qué? Probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, mire, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, uno se puede volver extranjero después de haber conocido la gloria y la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque deja enfriar su primer amor y se vuelve extranjero también. Conoce todo. O sea, no es como los demás, que llegó y nunca se convirtió. No, sí se convirtió de veras. Sí fue un arduo trabajador. Sí fue una bendición grande. Sí, Dios lo utilizó. Hasta pastor pudo haber sido. Pero que deja su primer amor. Y la Biblia dice: recuerda por tanto de dónde has caído. También ha caído. También se vuelve un extranjero. Antes predicaban con fervor. Ahora predican muy pausadamente. Ahora, hermano, triste. Muchos hasta ya se volvieron, teniendo templo y todo eso. Yo he visto transmisiones de pastores, tristemente, y no estoy hablando de la obra de aquí, sino de muchas obras, de mucha gente, porque en internet todo el mundo está transmitiendo. Pero uno lo ve en tenis, uno lo ve en jean, en camisilla apenas, los ve uno en cualquier parte, de cualquier forma, hasta despelucados, barbados, que transmitiendo un culto a nuestro amado Dios. De una forma tan, se dice aquí en Colombia, tan descachalandrados, relajados, como si fuera nada, hasta masticando chicle. Ajá, hermano. Entonces la palabra del Señor dice, Dios mío, ¿qué será de esta gente? Un día los vimos predicando, un día los vimos con unción y con fuego. Ahora, ¿dónde está la santificación? ¿Dónde está la santidad del Señor en sus vidas? Han dejado su primer amor, han dejado a nuestro amado Dios, han dejado a Dios. Y como dice ahí en Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá, dice la Biblia, fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, no permita que la frialdad lo mate. Que la frialdad, después de usted haber gustado el don del Señor, el fuego del Señor, como dijo Pablo acerca de un hombre, no me acuerdo cómo se llamaba ahorita, Demas. Porque Demas me ha abandonado amando este mundo. Se fue a Tesalónica. Se fue después de haber estado al lado de un apóstol tan tremendo como el apóstol Pablo. Mucha gente se descarrió, mucha gente se va del camino del Señor. Y ahora dice: eso era pura cosa de los pastores. Eso es extremismo. Y se han vuelto tan frívolos, se han vuelto tan muertos espiritualmente, que ya son como extranjeros. No les interesa lo que pase con la obra, con la casa del Señor. Me da tristeza de mucha gente que uno pensaba que eran fieles. Y no tan solamente aquí, de todas las iglesias, porque hemos hablado con muchos pastores, que uno pensaba que eran fieles, pero desde la cuarentena, ni una llamada, ni saber cómo está su pastor, ni con la iglesia, ni se conectan, se desaparecieron
totalmente de la casa del Señor, de las transmisiones, de estar pendiente del pastor. Nada. Y no estoy hablando que traigan dinero porque Dios suple de cualquier manera, pero al menos que digan, hermano, ¿cómo va en la vida espiritual? Hermano, ¿cómo van los cultos? ¿Ya casi abren? Ni más. Se enfrió su amor totalmente. Se volvieron extranjeros, o sea, ya no les interesa nada de las cosas del Señor. Pero que Dios nos guarde, por favor, hermano, porque Cristo viene pronto. No es una frase de cajón. Tenemos en el nombre de Jesús que tener en cuenta esto. Para los que se acaban de conectar, hablamos bajo el tema, gloria al Señor, ¿eres extranjero o eres natural o extranjero? Y nos basamos en el capítulo 12, versículo, ¿cuál era? Gloria al Señor.